Lo que nadie te cuenta sobre el peligro de reprimir emociones y vivir con ansiedad constante. Jung. El secreto de por qué tu pecho se siente como una jaula comprimida en el silencio de la madrugada no reside en las responsabilidades que acumulaste durante el día, sino en el peso insoportable de la máscara que te has obligado a soldar a tu propio rostro. Carl Jung comprendía que el ser humano es el único animal capaz de traicionarse a sí mismo para ser aceptado por la manada. Pero lo que nadie te cuenta, lo que la sociedad prefiere ignorar mientras te empuja a ser productivo y amable, es que cada vez que reprimes una emoción para no incomodar al resto, estás alimentando a una entidad hambrienta que vive en tu propia sombra. La ansiedad constante no es un error de tu sistema nervioso, ni una patología aislada que debas extirpar como si fuera un tumor. Es, en realidad, el grito desesperado de tu ser auténtico, que está siendo asfixiado por esa estructura social que Jung llamó la persona. Esta máscara, que construiste con tanto esmero para navegar el mundo, para ser el buen hijo, el empleado ejemplar o la pareja comprensiva, se ha convertido en una armadura tan pesada que ya no puedes moverte, y el metal ha comenzado a oxidarse dentro de tu propia carne. Lo que nadie te dice es que el peligro de esta represión no es solo el cansancio crónico, sino la disolución total de tu identidad bajo el pretexto de la armonía externa, una forma de suicidio psíquico lento que ocurre mientras sonríes y dices que todo está bien. Vivir intentando agradar a todo el mundo es la forma más sofisticada de autotortura que el ser humano ha inventado, porque implica que has puesto las llaves de tu paz mental en los bolsillos de extraños. El miedo al juicio, ese terror atávico a ser visto como demasiado algo, demasiado intenso, demasiado triste, demasiado ambicioso o demasiado vulnerable, te obliga a mutilar partes de tu psique para encajar en el molde estrecho de la normalidad. Jung observó que la persona es un compromiso entre el individuo y la sociedad sobre lo que uno parece ser, pero el riesgo fatal aparece cuando confundes esa máscara con tu verdadero yo. Cuando la máscara se pega a la piel, dejas de ser un sujeto para convertirte en un objeto de consumo para los demás, una función social que debe rendir, no un alma que debe florecer. La ansiedad surge en esa brecha, en ese abismo insalvable entre lo que realmente sientes y lo que te permites mostrar. Es la tensión eléctrica de un cortocircuito interno. Tu instinto te pide gritar, pero tu persona te obliga a susurrar una disculpa. Este conflicto no se resuelve con respiraciones profundas ni con frases motivacionales de corto alcance. Se resuelve entendiendo que cada emoción que entierras no muere, sino que se pudre bajo la superficie, transformándose en una ponzoña que acaba por contaminar tu percepción de la realidad, convirtiendo el mundo en un lugar amenazante donde todos son jueces potenciales, y tú eres el eterno acusado. El proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad que Jung describió como la meta de la existencia, comienza precisamente cuando te das cuenta de que tu ansiedad es un mensajero sagrado, no un enemigo. Pero para escuchar ese mensaje, debes estar dispuesto a enfrentar el horror de no ser agradable. El patrón de agradar a todos es, en esencia, un mecanismo de defensa infantil que ha sobrevivido en tu vida adulta. Es el niño que teme ser abandonado por sus padres si no se porta bien, proyectado ahora en un jefe, un amigo o un seguidor en redes sociales. Al intentar ser todo para todos, terminas siendo nada para ti mismo. Lo que nadie te cuenta sobre reprimir emociones es que el cuerpo tiene una memoria implacable. Cada vez que tragas una palabra de enojo, cada vez que escondes una lágrima por miedo a parecer débil, el inconsciente registra una traición. Y el inconsciente no perdona fácilmente. Esa energía emocional, que Jung consideraba tan real como la energía física, no puede simplemente desaparecer. Si no se expresa conscientemente, se manifiesta en el cuerpo como una tensión que nunca cede, en la mente como una rumiación obsesiva sobre lo que los demás piensan de ti, y en el alma como un vacío existencial que nada logra llenar. Estás viviendo en la superficie de ti mismo, aterrado de que, si dejas caer la máscara, lo que hay debajo sea tan monstruoso o tan vacío que nadie pueda amarlo. Esta sospecha de que somos inherentemente defectuosos es el motor oculto de la ansiedad constante. El miedo al juicio no es realmente miedo a lo que los otros piensen, sino miedo a que los otros confirmen lo que nosotros mismos sospechamos en la oscuridad, que no somos suficientes tal como somos. Por eso, nos sobreesforzamos en la actuación de la normalidad. Pero Jung nos advierte que el hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. Al evitar el conflicto externo para mantener la imagen de la persona, creas una guerra civil interna que consume toda tu vitalidad. El secreto que el mundo te oculta es que tu sombra, ese lugar donde has desterrado todo lo que consideras inaceptable, tu ira, tu egoísmo, tu tristeza profunda, tu deseo de poder, contiene precisamente la energía vital que necesitas para curar tu ansiedad. Al reprimir la sombra para agradar a la sociedad, te desconectas de tu fuente de poder. Te vuelves una versión pálida, anémica y predecible de un ser humano, un eco de las expectativas ajenas en lugar de una voz propia.
La ansiedad es el síntoma de esa desconexión. Es el alma golpeando las paredes de la persona, exigiendo ser integrada, exigiendo que dejes de ser un actor en una obra que ni siquiera escribiste tú. El peligro más profundo de vivir en este estado de represión permanente es la fragmentación psíquica. Cuando te divides entre lo que muestras y lo que eres, el centro de tu gravedad se desplaza fuera de ti. Empiezas a vivir de forma reactiva, escaneando constantemente el entorno en busca de microseñales de aprobación o rechazo. Este estado de hipervigilancia es la definición misma de la ansiedad crónica. Tu sistema nervioso está en alerta roja porque ha percibido que no es seguro ser tú mismo. Has creado un entorno interno donde la autenticidad es un crimen castigado con el exilio emocional. Lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo nos empuja a menudo a cumplir roles arquetípicos: la madre perfecta, el guerrero exitoso, el sabio desinteresado. Pero cuando estos roles se convierten en prisiones en lugar de herramientas de expresión, la psique reacciona con una violencia silenciosa. El secreto de esta condición es que la ansiedad no es el problema, sino la solución que tu mente ha encontrado para mantenerte alerta ante el hecho de que estás desapareciendo. Si dejaras de sentir ansiedad mientras te traicionas a cada paso, estarías verdaderamente perdido, pues habrías aceptado la muerte en vida de la indiferenciación absoluta. La paradoja de la persona es que, cuanto más perfecta parece por fuera, más caótica y oscura se vuelve la sombra por dentro. Aquellos que se esfuerzan más por ser buenos y agradables, a menudo esconden los abismos más profundos de resentimiento y amargura. Jung decía que uno no alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Pero nuestra cultura actual nos vende lo contrario. Nos vende la idea de que podemos optimizar nuestra personalidad, pulir nuestra máscara y editar nuestra existencia hasta que no quede rastro de nuestras aristas humanas. Sin embargo, la ansiedad constante es el recordatorio de que somos seres biológicos y espirituales complejos, no perfiles de redes sociales perfectamente curados. El patrón de autosabotaje de agradar a todos no solo destruye tu paz, sino que corroe tus relaciones reales. Nadie puede conectar verdaderamente con una máscara. Las personas que te rodean terminan relacionándose con tu persona, no contigo, lo que aumenta tu sentimiento de soledad radical. Estás rodeado de gente, tal vez incluso te admiran, pero te sientes profundamente solo porque sabes que, si vieran lo que hay detrás de la cortina, si conocieran tus verdaderas emociones reprimidas, podrían marcharse. Y ese miedo te mantiene encadenado a la ansiedad, como un prisionero que ha llegado a amar los grilletes porque le dan una sensación de estructura. Para romper este ciclo, es necesario comprender que la ansiedad no es un ruido de fondo que deba ser silenciado, sino una sinfonía de voces desatendidas. Jung hablaba de que cada síntoma neurótico contiene una semilla de crecimiento. La ansiedad por el juicio ajeno es, en realidad, un hambre distorsionada de juicio propio. Te has juzgado a ti mismo tan severamente por tener emociones humanas normales, que has proyectado ese juicio en el mundo exterior. La represión emocional no es un acto pasivo. Es un gasto masivo de energía psíquica. Imagina intentar mantener una docena de pelotas inflables bajo el agua al mismo tiempo. Esa fatiga indescriptible que sientes al final del día, incluso si no has hecho nada físicamente agotador, es el resultado de ese esfuerzo titánico por mantener tus sombras, tus dudas y tus verdades incómodas bajo la superficie del consciente. El peligro del que nadie habla es que tarde o temprano las manos se cansan, y cuando las pelotas emergen, lo hacen con una fuerza explosiva que puede destruir tu vida, tus relaciones y tu salud física. Los ataques de pánico son a menudo ese momento de ruptura, donde el inconsciente decide que ya no puede más y obliga a la máscara a romperse para que el aire pueda entrar de nuevo, aunque sea de forma traumática. En el lenguaje de Jung, la persona es necesaria, pero no debe ser un fin en sí misma. Es un puente, no una casa. El problema surge cuando nos mudamos a vivir al puente, aterrados de cruzar hacia las tierras desconocidas de nuestra propia profundidad. La ansiedad constante es la niebla que rodea ese puente, impidiéndote ver el camino de regreso a tu esencia. Este patrón de complacencia, este miedo visceral a decir no, o a mostrar descontento, te convierte en un esclavo de las proyecciones ajenas. Si la gente te ve como alguien que siempre está dispuesto a ayudar, te esforzarás por cumplir ese rol hasta el agotamiento, no por generosidad real, sino por el terror a decepcionar la imagen que ellos tienen de ti. Es una forma de narcisismo invertido. Crees que los demás están tan pendientes de ti, que tu mínima falla será una catástrofe cósmica. La realidad es que la mayoría de las personas están tan atrapadas en sus propias máscaras y ansiedades que apenas notan la tuya. El juicio que tanto temes es, en el 90% de los casos, un espejo de tu propio autodesprecio. La ansiedad como compañera constante es la señal de que estás viviendo en un estado de pecado psicológico, no en un sentido moralista, sino en el sentido de estar fuera de lugar. No estás donde deberías estar, en el centro de tu propia vida. Has cedido el trono de tu psique a los fantasmas del «¿qué dirán?».
Jung insistía en que la individuación requiere que aceptemos nuestra propia imperfección y, sobre todo, nuestra propia maldad potencial. Al aceptar que puedes ser egoísta, que puedes estar enojado, que puedes ser desagradable, le quitas a la ansiedad su combustible principal. La ansiedad se alimenta de lo secreto, de lo que no puede ser dicho. Cuando empiezas a permitirte sentir tus emociones sin juzgarlas de inmediato, el voltaje de la ansiedad baja. Lo que nadie te cuenta es que la libertad no se encuentra en el paraíso de la aceptación social, sino en el desierto de la autenticidad, donde estás solo pero eres, por fin, real. La ansiedad constante es el precio que pagas por el alquiler de un espacio en la vida de los demás. Un espacio que nunca te pertenecerá realmente porque no estás allí como tú mismo. Reflexiona sobre los momentos en que tu ansiedad es más aguda. Casi siempre coinciden con situaciones donde has tenido que fingir, donde has tenido que adaptar tu tono de voz, tus opiniones o tus deseos a la expectativa del entorno. Es una disonancia cognitiva y emocional que desgarra el tejido de tu bienestar. Jung veía el inconsciente como una fuente de sabiduría compensatoria. Si tu vida consciente se vuelve demasiado unilateral, demasiado persona, el inconsciente enviará sueños, lapsus y síntomas físicos para restaurar el equilibrio. La ansiedad es esa compensación. Es la forma en que tu alma te dice: si sigues por este camino de complacencia, te vas a perder para siempre. El impacto narrativo de este secreto es que la mayoría de las personas pasan toda su vida tratando de curar el síntoma, la ansiedad, sin mirar nunca la causa, la traición sistemática a uno mismo. Intentan calmar la ansiedad para poder seguir siendo agradables, cuando lo que necesitan es permitirse ser desagradables, para que la ansiedad ya no tenga razón de ser. El camino de salida es el camino hacia adentro, hacia el encuentro con la sombra. Es un proceso doloroso, porque implica desmantelar la estructura en la que has basado tu seguridad. Dejar de complacer a todos significa que algunas personas se irán de tu lado. Significa que el juicio que tanto temías se materializará. Pero aquí está el secreto que Jung descubrió. Una vez que el juicio ocurre y sobrevives a él, la ansiedad pierde su poder sobre ti. Te das cuenta de que el rechazo de los demás es un precio pequeño a pagar por la posesión de tu propia alma. Al dejar de reprimir tus emociones, estas dejan de ser monstruos acechantes para convertirse en guías. La ira te enseña dónde están tus límites. La tristeza te enseña qué es lo que realmente valoras. El miedo te enseña dónde está tu frontera de crecimiento. Al integrarlas, dejas de ser un fragmento de persona para convertirte en un ser humano completo, capaz de sostener la tensión de los opuestos sin romperse. Esta es la verdadera luminosidad de la existencia humana. La capacidad de habitar nuestra propia verdad, incluso cuando es incómoda. La ansiedad constante es, paradójicamente, una llamada a la grandeza. No a la grandeza del éxito social, sino a la grandeza del espíritu que se atreve a ser auténtico en un mundo de imitaciones. Cada vez que sientas ese nudo en la garganta, pregúntate: ¿qué verdad estoy intentando tragarme para que el otro no se moleste? ¿Qué parte de mi sombra estoy intentando ocultar para mantener esta máscara de perfección? El peligro de no hacerlo es terminar tus días como un extraño para ti mismo, habiendo vivido una vida que fue un largo y agotador acto de ventriloquía, donde los hilos del títere estaban en manos de una sociedad que nunca se preocupó realmente por tu bienestar. Jung nos insta a despertar, a reconocer que el inconsciente colectivo nos ofrece mapas, pero nosotros debemos caminar el territorio. Y ese territorio está lleno de las emociones que hemos intentado ignorar. No las temas. Son la materia prima de tu transformación. La ansiedad es el fuego alquímico que, aunque quema, tiene el potencial de transmutar el plomo de tu personalidad complaciente en el oro de un yo integrado y libre. Vivir bajo el peso de la ansiedad constante es como caminar por el fondo de un océano, con la presión del agua aplastando tus pulmones en cada paso, mientras intentas convencer a los peces de que estás respirando aire fresco. Esa presión no es el mundo. Es la distancia entre tu superficie y tu profundidad. Lo que nadie te cuenta es que la mayoría de las personas están igual de sumergidas, fingiendo la misma ligereza, todos participando en una danza de sombras donde nadie se atreve a encender la luz de la honestidad por miedo a lo que se revelará. El arquetipo de la persona es tan seductor porque nos ofrece seguridad. Si seguimos las reglas, si somos amables, si no causamos problemas, el grupo nos protegerá. Pero esa protección es una ilusión. El grupo no te protege a ti, protege el papel que desempeñas. En el momento en que ya no puedas desempeñar el papel, el grupo te sustituirá por otro actor que use la misma máscara. Por eso la ansiedad no te abandona, porque en lo más profundo de tu psique, sabes que eres prescindible mientras seas solo una función social. La ansiedad es la rebelión de lo único contra lo genérico. Jung solía decir que el privilegio de una vida es convertirse en quien uno realmente es. Pero este proceso de individuación es un acto de coraje herético frente a la religión de la aprobación social.
El patrón de autosabotaje de agradar a todo el mundo es una forma de ateísmo espiritual, donde has dejado de creer en el valor sagrado de tu propia naturaleza para adorar el ídolo de la opinión pública. Cada vez que reprimes un sentimiento legítimo, estás cometiendo un acto de iconoclasia interna, destruyendo la imagen de lo divino en ti para esculpir un fetiche que sea del agrado de los demás. La ansiedad constante es la respuesta de lo luminoso en tu interior, una advertencia de que estás perdiendo tu centro de gravedad espiritual. Es un estado de desorientación donde el norte ya no es tu propia intuición, sino el juicio voluble de quienes te rodean. Esta es la raíz de la neurosis moderna. Una desconexión total del instinto en favor del intelecto social. Imagina por un momento la energía que liberas cuando dejas de preocuparte por ser bueno y empiezas a preocuparte por ser íntegro. La integridad, en el sentido junguiano, significa totalidad, no perfección moral. Significa que tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones están alineados. La ansiedad es el sonido de ese desalineamiento, como un motor cuyas piezas no encajan bien y rozan entre sí hasta calentarse y fundirse. Al dejar de reprimir tus emociones, permites que las piezas de tu psique vuelvan a su lugar. La ira que reprimiste contra un jefe abusivo, la tristeza por un sueño abandonado, el deseo de algo que la sociedad califica como extraño. Todo eso debe ser reclamado, no para actuar de forma impulsiva o destructiva, sino para reconocerlo como parte de tu paisaje interno. Cuando dices, sí, esto es parte de mí, la tensión de mantenerlo oculto desaparece instantáneamente. El secreto del alivio de la ansiedad no es la calma, es la aceptación radical del caos interno. Lo que nadie te cuenta es que, al soltar la necesidad de agradar, descubrirás algo aterrador y maravilloso al mismo tiempo. No necesitas a tanta gente como creías. La ansiedad constante te hace sentir que eres frágil y que dependes del hilo invisible de la aprobación de los demás para no caer al vacío. Pero cuando cortas esos hilos por voluntad propia, descubres que tienes alas. La máscara de la persona te hacía creer que el suelo era el único lugar seguro, pero tu naturaleza real está diseñada para las alturas de la libertad subjetiva. El peligro de reprimir emociones es que te acostumbras a la asfixia. Llegas a creer que la falta de aire es la condición normal de la vida. Te vuelves un experto en sobrevivir en el desierto emocional, sin darte cuenta de que el agua está dentro de ti, bloqueada por las piedras del juicio y el miedo que has colocado cuidadosamente para no desbordarte. Jung exploró el concepto del inconsciente colectivo, como una red de significados profundos que nos une a todos a través del tiempo. Y en esa red, el miedo al juicio es una de las trampas más antiguas. Es el miedo a ser expulsado de la cueva, a ser dejado solo ante los depredadores. Pero hoy, los depredadores ya no están en la selva, están en nuestra propia mente. La ansiedad constante es el rugido de ese depredador interno que te dice que no eres digno si no te conformas. Sin embargo, el secreto de la madurez psíquica es entender que el único juicio que realmente importa es el que ocurre en la soledad de tu propio encuentro con el sí mismo, el self. Si puedes mirarte al espejo y reconocer a un ser humano que es honesto con sus propias sombras, la ansiedad pierde su veneno. Podrás caminar por el mundo, interactuar con otros, usar tu persona como una herramienta social útil, pero ya no estarás identificado con ella. Sabrás que, detrás de la máscara, hay una vastedad inexplorada que nadie puede juzgar porque nadie tiene los mapas para entenderla. Ese es el punto donde la ansiedad se transforma en curiosidad y la represión en exploración. La ansiedad constante te ha mantenido en una posición defensiva, siempre protegiéndote de un ataque inminente. Al integrar tus emociones, pasas a una posición ofensiva de vida. Ya no te proteges del mundo, sino que te expresas en él. Esto cambia la química misma de tu existencia. El impacto de vivir sin el miedo constante al juicio es como recuperar la vista después de años de ceguera. Empiezas a ver las oportunidades donde antes solo veías amenazas. Empiezas a atraer a personas que no buscan tu máscara, sino tu esencia, porque la autenticidad actúa como un faro que solo puede ser visto por otros que también están despiertos. El patrón de agradar a todos solo atrae a depredadores emocionales que buscan máscaras complacientes para sus propios fines. Al romper ese patrón, te vuelves invisible para ellos y visible para quienes realmente valen la pena. Nadie te cuenta que la ansiedad es el primer paso de un despertar iniciático. En las culturas antiguas, los ritos de paso a menudo implicaban el aislamiento, el enfrentamiento con el miedo y la destrucción de la identidad infantil para que el adulto pudiera nacer. Nuestra sociedad ha eliminado esos ritos, dejando a millones de personas atrapadas en una adolescencia psíquica perpetua, aterrados de la desaprobación de las figuras de autoridad. La ansiedad constante es tu rito de paso espontáneo. Es tu psique intentando forzarte a crecer, a dejar de ser un niño que busca la sonrisa de mamá y papá en cada rostro que encuentra en la calle. Es el dolor del parto de tu propio yo. No intentes anestesiar ese dolor, compréndelo. No intentes reprimir la ansiedad,
Pregúntale qué parte de ti está lista para nacer. El peligro no es la ansiedad en sí, sino la posibilidad de que pases toda tu vida evitando ese nacimiento, quedándote en el útero oscuro y asfixiante de la persona, porque tienes miedo de la luz del juicio. La verdadera salud mental, desde la perspectiva junguiana, no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de sostenerlos con dignidad. Es la comprensión de que vivir es una negociación constante entre nuestra necesidad de pertenencia y nuestra necesidad de ser únicos. La ansiedad constante es la señal de que la balanza se ha inclinado demasiado hacia la pertenencia, y tu alma está exigiendo un poco de soledad y soberanía. Reclama tu derecho a estar triste sin dar explicaciones, a estar enojado sin pedir perdón, a ser diferente sin sentir culpa. El secreto de la paz no es el silencio del entorno, sino la honestidad del interior. Cuando dejas de pelear contra tus emociones y empiezas a escucharlas, la ansiedad se disuelve, no porque el mundo haya dejado de juzgarte, sino porque tú has dejado de ser su cómplice. Has retirado tu cargo en el tribunal que te condenaba, y en ese vacío de juicio, por fin puedes respirar. El impacto de este cambio es profundo y duradero. Al dejar de vivir para agradar, te conviertes en una presencia sólida en el mundo. Ya no eres un reflejo, eres una fuente. La ansiedad constante, que antes era una tormenta que te sacudía, se convierte en un río que fluye a través de ti, moviendo las turbinas de tu creatividad y tu propósito. Descubres que la energía que antes gastabas en reprimir ahora está disponible para crear, para amar de forma real y para habitar tu cuerpo con una plenitud que nunca creíste posible. Jung sabía que el inconsciente es el tesoro de la humanidad, y que la ansiedad es la llave de ese tesoro, aunque esté oxidada y sea difícil de girar. No tires la llave, no desprecies tu ansiedad. Es lo más real que tienes en un mundo de apariencias. Es el hilo de Ariadna que te sacará del laberinto de la complacencia y te llevará de regreso al centro de tu propio ser, donde la máscara ya no es necesaria, y donde el juicio de los demás no es más que el susurro del viento contra una montaña que ha decidido, por fin, ser inamovible. Al final de este largo proceso de introspección, te darás cuenta de que lo que más temías, el juicio, el rechazo, la soledad, eran solo sombras en la pared de la caverna. Al girarte hacia la luz de tu propia conciencia, las sombras desaparecen. La represión de las emociones es una forma de ceguera voluntaria, y la ansiedad es el dolor de tus ojos intentando ajustarse a la luz que siempre ha estado allí. El secreto final que nadie te cuenta es que una vez que te atreves a ser tú mismo con todas tus sombras e imperfecciones, el mundo no se acaba. Al contrario, el mundo real apenas comienza. La ansiedad constante se detiene porque ya no hay nada que esconder, nada que fingir, nada que defender. Eres por fin una totalidad. Eres por fin libre. Y en esa libertad, la voz de Jung resuena a través de las décadas para recordarte que el mayor acto de rebeldía en una sociedad enferma es estar sano, y la única forma de estar sano es aceptando la magnífica y aterradora complejidad de ser un ser humano completo, sin máscaras, sin disculpas y sin miedo. Siente ahora el peso de tus hombros. Siente cómo la respiración, que antes era corta y ansiosa, puede expandirse si dejas de apretar el estómago intentando contener tu verdad. La ansiedad es una maestra severa, pero sus lecciones son invaluables. Te ha enseñado que no puedes vivir la vida de otro. Te ha enseñado que tu cuerpo no tolera la mentira. Te ha enseñado que el amor que tienes que comprar con complacencia no es amor. Es una transacción comercial que siempre te deja en bancarrota emocional. Ahora, con este conocimiento, el patrón de autosabotaje empieza a desmoronarse. Ya no necesitas agradar a todo el mundo porque has empezado a agradarte a ti mismo, no por tus éxitos o tu perfección, sino por tu valentía de enfrentar tu propia sombra. Este es el secreto de la individuación, que la paz no se encuentra huyendo de la ansiedad, sino caminando directamente hacia su centro, atravesando el miedo al juicio y emergiendo del otro lado con el alma intacta y la máscara en la mano, lista para ser usada solo cuando tú decidas y no cuando el mundo te lo exija. La ansiedad es el numen que te llama a la profundidad. No le cierres la puerta, no la reprimas más. Déjala entrar, siéntate con ella, escúchala. Lo que tiene que decirte es el secreto de tu propia liberación. Es el camino hacia el inconsciente colectivo donde todos somos uno, pero donde cada uno debe encontrar su propia voz única. La ansiedad constante es el eco de esa voz que aún no se ha atrevido a hablar. Dale permiso. Deja que tus emociones fluyan, que tu sombra se integre y que tu persona sea solo el vestido de tu alma, no su sudario. En ese momento, el peligro desaparece, la ansiedad se transmuta y tú, por primera vez en mucho tiempo, simplemente eres. Y ser, en su forma más pura y honesta, es el único remedio real para la angustia de la existencia. Es el regreso a casa después de un largo exilio en la tierra del juicio ajeno. Bienvenido de nuevo a ti mismo. El viaje ha sido largo. Las heridas son reales, pero la totalidad que te espera vale cada momento de la oscuridad que has atravesado para encontrarla.
La máscara ha caído. El silencio ya no es aterrador. Ahora, por fin, puedes empezar a vivir.